una mujer sin nombre. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. Era una mujer que no tenía derecho, no tenía nombre, no tenía posición, no tenía jerarquía, pero no así sus hijos, que eran los hijos del rey Saúl. Por lo tanto, aquellos muchachos eran príncipes. ¿Cómo tú crees que esta mujer esperaba que fuera el futuro de sus hijos? ¿Crees tú que ella visualizaba un final como aquel, mis hijos colgados en la plaza del pueblo, pagando por algo que ellos no hicieron? Esos muchachos fueron los que le dijeron a los gabaonitas: no hay problema, paz entre vosotros. ¿O fueron los príncipes de Israel los que estaban con Josué, los que le dieron el visto bueno? Oye, ¿qué pasó con el Padre Celestial? ¿Qué hizo el Padre Celestial con su Hijo? Lo envió a morir por ti y por mí, a cargar sobre sus hombros una culpa que no era de él, pero él se mostró voluntario para llevar la enfermedad y los pecados del hombre en la cruz del Calvario. La Biblia dice que en medio de aquella recolección de aquellos 7 muchachos, 5 nietos de Saúl y 2 hijos, hubo uno entre ellos que David le perdonó la vida, que fue Mefibosé. Porque David era un hombre de palabra. Cuando él daba una palabra, lo que él decía, él lo cumplía. ¿Y sabes qué? Entre él y Jonatán hubo un pacto de amistad. Cuando su papá lo estaba persiguiendo y él era el centro de la controversia, entre Jonatán y David hubo un pacto de amistad. Aunque entre tu padre y yo no pueda haber una relación afable, yo quiero que tú sepas que mi corazón está contigo. Y de la misma manera lo hizo Jonatán. Y David le prometió que iba a seguir siendo su amigo y que iba a guardar de su generación. Ahora está frente a una situación difícil y él recuerda que este es un hijo de David y que él tenía que cumplir su palabra, cumplir el pacto que había dado. La Biblia habla de varios pactos. Los pactos eran acuerdos que no debían quebrantarse. Nos habla de los siguientes pactos. El pacto adámico en Génesis capítulo 3 versículo 15. El pacto noémico, el pacto con Abraham en Génesis capítulo 17 del 1 al 8. El pacto con Moisés en Éxodo 34, 10 al 27. El pacto con David en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 8 al 16. El nuevo pacto o pacto de gracia que aparece en Jeremías 31, versículo 3. Dios honra los pactos que tienen con el hombre. Y David imitó el comportamiento de Jehová. Buscó en la casa de Saúl y encontró 5 hijos de Mical. Ya yo le dije que esta mujer no había tenido hijos. Si usted va a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, la palabra dice: Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se cree que eran los hijos de su hermana Merab. Por tanto, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y a diferencia de Mical, allí había una concubina de Saúl que se llamaba Rispa, una mujer que, como yo te dije, no significaba nada para la sociedad, pero había un amor en el corazón de esta mujer que muchas de nosotras debemos imitar. Tal vez la conducta de ella, tal vez no, definitivamente la conducta de Rispa no era la mejor, pero tú sabes que Dios no hace acepción de personas. Ay, Señor, esto duele. Dios no hace acepción de personas. Aquel que tú crees que para él no hay esperanza. Aquel hijo que tal vez tengas allí en la casa que está rebelde.
Aquel esposo que tú invitas a la casa del Señor, pero tú te dice, eso no es para mí. Y en lugar de acercarse, tú lo ves alejándose más cada día. O viceversa, aquella mujer que probablemente esté a la distancia. No hay imposible para Dios. Y yo esta tarde vuelvo a repetírtelo, para Dios no hay imposibles, no hay barreras. Porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Hace unos años atrás, 24 años específicamente, pasé por una de las experiencias más terribles que puede pasar una madre. Tenía solamente un hijo, un jovencito de 6 años. Hay momentos en la vida de uno que uno como que extiende el brazo y parece que toca el cielo, pastora. Porque son momentos en tu vida, hay que estar cerca de Dios siempre porque la trompeta va a sonar y tú no sabes cuándo. Hay que estar preparado. Pero hay momentos en que tú entras en una intimidad con Dios, en una relación con Dios, que tú mismo te preguntas, Señor, ¿por qué yo estoy sintiendo esta pasión y este deseo de estar cerca de ti? Yo había tenido 3 sueños corridos. Soñaba que estaba en una casa grande. Ya mi esposo y yo éramos pastores. Teníamos solamente ese niño. Yo me iba, tocaban a la puerta, aparecían unos hombres vestidos de blanco. No eran trajes de ángeles, pero yo veía como unas cotonas, ¿verdad? Que ahora yo no las entendía en aquel momento. Después las entendí. Me tocaban a la puerta y yo sentía temor y dolor, pero yo no quería que esos hombres supieran lo que yo estaba sintiendo. Me iba a la último cuarto de la casa y cuando yo observaba a través de esa ventana, la ventana tenía solamente el hueco, pero a través de ese hueco lo que había al otro lado era oscuridad. No había ventana, estaba el hueco de la ventana y al otro lado lo que había era oscuridad. Tuve ese sueño 3 veces. La casa grande, los hombres que tocaban a la puerta, la ventana. Yo me iba a la parte de atrás con mi esposo. Llevaba un bebé recién nacido en mis brazos. Y cuando observaba por ese hueco de la ventana, lo que había era oscuridad. Llamé a mi cuñada, que es una mujer de Dios terrible, una pastora terrible. Me dio unas interpretaciones y me dijo, ora. Porque yo pensaba que el ministerio habían sido tan claras. No quiero entrar aquí en nada, ¿verdad? Que no deban. Pero yo soy de las que pienso, y discúlpeme, que cuando Dios te da una revelación o un sueño, y el sueño es claro y tú no lo puedes quitar de tu mente. Porque hay sueños de arroz y habichuela. Comimos mucho antes de acostarnos. Pero yo sabía que aquello no era de sueños de habichuela. Había algo que Dios me quería revelar, pastora, porque el sueño fue 3 veces corrido y la Biblia dice que Dios habla a los suyos por medio de sueños. Porque ¿qué era José? Un interpretador de sueños. Y mira las maravillas y las cosas hermosas que Dios, revelaciones terribles que le dio a José. Y yo pensaba que el ministerio iba a estar en una situación difícil, que mi matrimonio se iba a pasar por una crisis, pero jamás pensé que mi único hijo iba a ser tocado. Un 30 de diciembre, mi nene me dice, un 30 de diciembre no, un día antes, estamos en un culto de oración y mi muchacho era un nene bien inquieto, pero tenía algo particular. Y era que como había visto a papá y a mamá ministrando, él se levantaba y te ponía las manos y te ministraba. Y eso era curioso para la iglesia, porque un nene de 6 años ministrando. Y recuerdo que ese día él quedó acostadito. Cuando tratamos de llevarlo a la casa, me dijo en el carro, mamá, yo no voy para la escuela mañana porque yo no me siento bien. He sido maestra por 26 años. Dios me ha dado ese don y esa gracia.
Estoy próxima a retirarme, así que oren por mí porque hace como 2 o 3 años que le estoy pidiendo al Señor que me dé salida para ocuparme de otras cosas. Y como educadora al fin le dije, no señor, usted va para la escuela, le da un medicamento y usted va. Mi esposo, que tiende a ser más misericordioso que yo, y teniendo un solo hijo, le dijo, no papá, tú te quedas en casa si te sientes mal. Por la madrugada mi hijo se levanta sintiéndose mal, se nos cae al suelo y nos vamos para la clínica Yagüez. Éramos pastores en Añasco. Lo llevamos a la clínica Yagüez, se sentó en el lobby, vio los muñequitos que estaban en la pantalla, hasta que luego me lo pasan a una cama, estuvo como 12 horas. Y hoy, con la experiencia que tengo, puedo decirte que mi hijo estuvo sufriendo convulsiones por más de 12 horas. Yo le decía al médico, el nene está temblando, arropa lo que es frío. No me hable ni me pregunte de las consecuencias legales, porque eso no tiene nada que ver, yo no saqué nada de eso. ¿Por irresponsable? No, porque yo creo que Dios no me lo permitió. La cuestión es que el niño se puso grave en las horas de la noche y de esa sala de emergencia me lo trasladan a Bellavista y esa misma noche me lo trasladan a Centro Médico. Estuvo 11 días en intensivo de Centro Médico hasta que me dicen, nos reúnen a mi esposo y a mí y nos dan la terrible noticia de que nuestro hijo tenía muerte cerebral. Todas las cosas que pasan por tu mente. Ahí se levantan los huracanes de 5 y empiezas a preguntarte, Señor, ¿qué hice para merecerme esto? Aunque sabemos que Dios es soberano. Pero como hombres y mujeres de Dios, hay momentos en que nos tiemblan las piernas también. Atravesamos esa situación difícil y un 30 de diciembre del 1993, mi hijo a las 11:20 de la mañana partió a morar con el Señor. Lloré, le pedí mucho al Señor. Mi esposo se metió en la iglesia, estuvo como 3 días en la iglesia clamándole a Dios como clamó David frente a aquella situación con su hijo. Pero Dios no nos respondió como nosotros queríamos. Los años han ido sanando, pero eso está ahí. Pero yo he aprendido a darle la gloria y la honra a mi Dios en todas las etapas, porque no ha sido una ni dos, hay otras que no te las puedo explicar, que no te las puedo contar. En todas las etapas difíciles que Dios me ha permitido cruzar, siempre he visto la mano de Dios. Enterramos a mi hijo, le dimos cristiana sepultura. Faltando, escuchen, faltando un día para que se cumpliese la caída del primero, porque el primero cayó enfermo, oiga, un 19 de diciembre de 1993, copió 19 de diciembre. El 18 de diciembre del 1994, yo estaba dando a luz a mi segundo hijo. Un día antes de que se cumpliera la caída del otro. Me llamó gente, me llamaron gente del departamento sorprendido, otros interrogándose, pero ¿por qué Dios te quita uno para darte otro? Aprenda a darle gracias a Dios por lo que tiene y no por lo que no tiene. Empecé a darle gracias a Dios por la misericordia que había tenido conmigo, porque yo había tenido aquel primer niño después de 5 años de matrimonio. Miren, esta mente humana comienza a dar vuelta. Me tuviste 5 años sin tener hijos. A los 5 me das y cumpliendo los 6 te lo llevas. ¿Qué tú tienes conmigo? Pero tenemos que levantar nuestras manos y decir como Dios, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego de esa experiencia que tuve a mi segundo hijo, a los 2 años y medio, tuve una jovencita que se llama Nicolastasio. Es una adoradora, una predicadora terrible. Ella estaba en la mente de Dios, al igual que mi hijo mayor. Y mis 2 hijos son el consuelo de Dios.
que he pasado por situaciones adversas y que hay cosas que Dios me prometió